Bienvenido. A 15 minutos de interesantes datos y curiosidades. Adelante. ¿Cuántas veces anunció Michael Jordan su retiro de la NBA? Jordan anunció su retiro en 3 oportunidades, la primera el 6 de octubre de 1993. Regresó a los Chicago Bulls en 1995 y se retiró por segunda vez el 13 de enero de 1999. Luego regresó para 2 temporadas de la NBA, de 2001 a 2003, como miembro de los Washington Wizards, retirándose definitivamente el 16 de abril de 2003. ¿Quién es el presidente de Andorra? El sistema político de Andorra es una democracia parlamentaria cuyos jefes de Estado son el obispo de Urgel, por España, y el presidente del país por Francia como copríncipes de Andorra, y su jefe de gobierno es el presidente del gobierno, que se estableció el 14 de enero de 1982 para gestionar el poder ejecutivo separado del legislativo. Xavier Espot Zamora es el actual jefe de gobierno. ¿Se firmó un acuerdo para prohibir las armas químicas? En París, el 13 de enero de 1993, 120 países firmaron la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje y Uso de Armas Químicas y sobre su destrucción. Es un tratado internacional de control de armamento. Entró en vigencia el 29 de abril de 1997. ¿Quién fue la primera mujer en ocupar la presidencia de Chile? La médica y política Michelle Bachelet ejerció la presidencia en 2 periodos no consecutivos, 2006-2010 y 2014-2018, siendo hasta ahora la única mujer en ser electa. ¿Cuál fue el primer concierto transmitido vía satélite a nivel mundial? Aloha from Hawaii, de Elvis Presley, el 14 de enero de 1973. Fue un evento histórico que llegó en vivo a 36 países con una audiencia estimada de 1.500 millones de personas. Su emisión superó en audiencia la cobertura de la llegada del hombre a la luna y marcó un antes y después en la tecnología y la difusión de la música en vivo. ¿Quién ascendió al trono de Dinamarca tras el fallecimiento del rey Federico IX? El 14 de enero de 1972, su hija mayor Margarita sucedió al trono, convirtiéndose en la primera soberana danesa femenina bajo la nueva ley de sucesión. Fue reina de 3 estados, Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe, que en conjunto forman el Reino de Dinamarca. ¿Cuándo abdicó la reina Margarita II de Dinamarca? El 14 de enero de 2024, coincidiendo con el 52 aniversario de su ascenso al trono, y 2 años después de su jubileo de oro, la reina abdicó a favor de su hijo mayor, el príncipe Federico, quien se convirtió en el rey Federico X de Dinamarca. Fue la primera abdicación de un monarca danés desde la de Erik III en 1146. ¿Cuándo tuvo lugar la coronación de Isabel I como reina de Inglaterra e Irlanda? El 15 de enero de 1559, en la abadía de Westminster, a los 25 años de edad. Fue la última coronación británica bajo autoridad católica, pero simbolizó el retorno al protestantismo. Su reinado duró hasta 1603, definiendo una era de gran influencia cultural y política para Inglaterra. ¿Cuándo naufragó el lujoso crucero italiano Costa Concordia? El 13 de enero de 2012, frente a la costa de la isla del Giglio, Italia, chocó contra unas rocas debido a una maniobra imprudente del capitán Francesco Schettino. Fallecieron 32 de las más de 4.200 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Es uno de los peores desastres modernos y causó un gran daño ambiental. El capitán Schettino, quien abandonó el barco, fue condenado a 16 años de prisión por homicidio involuntario y abandono del buque.
¿Cuándo ocurrió el derrame de petróleo en Ventanilla, Perú? El 15 de enero de 2022, una embarcación de la marca Repsol derramó 12.000 barriles de petróleo en las playas del distrito de Ventanilla, en Callao. Es considerado el peor desastre ecológico en la costa central peruana, que afectó más de 15.000 hectáreas de mar y costa local y causó graves perjuicios económicos a pescadores y comerciantes locales. ¿Quién fue el primer gobernador afroamericano electo en la historia de Estados Unidos? Lawrence Douglas Wilder, abogado y político estadounidense, se desempeñó como 66º gobernador de Virginia de 1990 a 1994. Es recordado por superar barreras raciales, siendo una figura relevante en la política de Virginia y Estados Unidos. ¿Hawái recibió un ataque de misil? No, el 13 de enero de 2018, por error fue enviada a toda la población una alerta de ataque con misiles. La Comisión Federal de Comunicaciones señaló la falta de comunicación y supervisión del simulacro llevado a cabo por la Agencia de Emergencias hawaiana cuando un trabajador creyó que el ataque era real y procedió a activar la alarma. Esto tuvo a los ciudadanos en alerta durante 38 minutos, causando pánico en las islas del Pacífico. ¿Sabes quién es Lisa Montgomery? Fue la primera presa federal ejecutada en 67 años en Estados Unidos. El 13 de enero de 2021, recibió la inyección letal en la penitenciaría de Terre Haute, Indiana. Montgomery había sido condenada a muerte por asesinar a una embarazada y abrirle el vientre para extraer a su bebé. Más tarde intentó hacer pasar a la niña como su propia hija. ¿Cuándo nació Martin Luther King Jr.? El 15 de enero de 1929, en Atlanta, Georgia, el ministro y activista Bautista se convirtió en el portavoz y líder clave del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, luchando contra la discriminación racial a través de la protesta no violenta para lograr igualdad y justicia para los afroamericanos. ¿Cuándo abrió al público el Museo Británico? El mayor museo del Reino Unido abrió en Londres el 15 de enero de 1759, siendo el primer museo público y gratuito del mundo, una tradición que mantiene hasta hoy. Fue creado a partir de la colección del médico, botánico, anticuario y coleccionista irlandés Sir Hans Sloane, quien la donó al pueblo británico en 1753. ¿Quién se prendió fuego en la Plaza de San Pedro en el Vaticano? Alfredo Ormando, un escritor y teólogo homosexual italiano, se prendió fuego como protesta contra la Iglesia Católica por la homofobia. 2 policías lograron apagar las llamas y fue trasladado al Hospital de Sant Eugenio en estado crítico. Murió varios días después. ¿Cuál es la tercera peregrinación mariana más grande del mundo? El Día de la Divina Pastora, en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, en Venezuela. Su origen se remonta al 14 de enero de 1856, cuando una imagen de la Virgen fue sacada en procesión, rogando por el fin de una epidemia de cólera, y efectivamente la enfermedad cesó. Desde entonces, cada 14 de enero, la Virgen recorre el camino desde la Basílica de Santa Rosa hasta la Catedral de Barquisimeto. ¿Dónde está ubicado el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos? Está ubicado en el condado de Arlington, Virginia, cerca de Washington, D.C. Fue inaugurado el 15 de enero de 1943. Durante décadas fue el edificio de oficinas más grande del mundo, hasta que en 2023 fue superado por la Bolsa de Diamantes de Surat, en la India. ¿Quién fundó Popayán? Oficialmente, Asunción de Popayán, municipio colombiano, capital del departamento del Cauca, fue fundado el 13 de enero de 1537
por el explorador y conquistador español Sebastián de Belalcázar, durante su campaña en busca del mítico tesoro de El Dorado. ¿Qué dio inicio a la primavera árabe? El 14 de enero de 2011, Zine El Abidine Ben Ali, presidente de Túnez, fue derrocado tras una repentina rebelión popular. Esto desató diferentes revoluciones en los países vecinos, a favor de la democracia y los derechos sociales, levantamiento llamado Primavera Árabe. Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Siria y Bahrein fueron los países más afectados. Se derrocaron regímenes o se provocaron conflictos intensos. En Marruecos, Argelia, Jordania, Líbano, Irak y Omán también hubo protestas significativas. ¿Quién posee el récord mundial del viaje más largo en motocicleta? El argentino Emilio Scotto es el poseedor del récord Guinness. El viaje inició el 14 de enero de 1985, saliendo desde Buenos Aires, Argentina, recorriendo 735.000 kilómetros y 280 países, islas, atolones y territorios de ultramar, en 2 vueltas al mundo consecutivas. Finalizó el 2 de abril de 1995, luego de 10 años, 2 meses y 19 días. ¿Se logrará la reunificación coreana? El 15 de enero de 2024, en un discurso ante la Asamblea Popular Suprema, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijo que la reunificación coreana ya no era posible, y solicitó enmendar la Constitución para reconocer formalmente a Corea del Sur como un país separado, etiquetándolo como país hostil número 1. ¿Las brujas de Salem eran inocentes? El 14 de enero de 1696, en Massachusetts, Estados Unidos, Samuel Sewell, uno de los jueces en los juicios a las brujas de Salem, admitió su culpa y confesó públicamente su arrepentimiento, reconociendo los errores cometidos en los procesos judiciales que llevaron a la ejecución de 20 personas inocentes y la encarcelación de muchas más, en la histórica caza de brujas que impactó profundamente al país. ¿Qué descubrió el satélite SMART-1 de la Agencia Espacial Europea? El 15 de enero de 2005, la sonda espacial SMART detectó calcio, aluminio, sílice y otros elementos en la superficie de la Luna, utilizando un espectrómetro de rayos X. Este hallazgo permitió obtener su composición química, crucial para investigar su origen y evolución geológica. ¿Cuándo comenzó oficialmente el proyecto de Wikipedia? Fue creada oficialmente el 15 de enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger. Originalmente funcionaba como un lugar para redactar borradores para Nupedia, pero superó rápidamente a esta última, convirtiéndose en uno de los proyectos más emblemáticos de la era digital. ¿Cuándo se lanzó el álbum Yellow Submarine de los Beatles? Se lanzó en Estados Unidos el 13 de enero de 1969. En el Reino Unido fue el día 17. El proyecto fue considerado una obligación contractual por los Beatles, a los que les pidieron 4 nuevas canciones para la banda sonora de la película animada del mismo nombre. ¿Cuándo declaró Yemen una guerra abierta contra el grupo terrorista Al-Qaeda? Tras años de enfrentamientos, el 14 de enero de 2010, el ejército yemení declaró la guerra abierta a Al-Qaeda. Tras el intento de un acto terrorista en Estados Unidos en 2009, por un joven nigeriano entrenado en Yemen, se puso de manifiesto la fuerte presencia de yihadistas en el país. Desde entonces, se han venido produciendo numerosos enfrentamientos entre las tropas gubernamentales y los insurgentes islámicos. Cuéntame, ¿cuánto has aprendido hoy? Suscríbete y sigue conectado. No te pierdas los próximos videos con más información que te gustará saber. Y no olvides,